Hoy, ¿qué hice? ¿Alguien sabe con el compañero Vinuesa si se retiró? ¿Qué pasa? Vinuesa, Solano y Giancarlos. No, ay, me favor, dejen compartir un ratito. Uy, yo me puse yo misma ahí. ¿Cuáles son dentro de Aspergillus lo que a los compañeros que van a exponer? ¿Cuál es dentro de Aspergillus? La invasiva y el aspergiloma. Ya, entonces vamos a hablar y voy a preguntar creo que en 35 minutos, aspergilosis broncopulmonar alérgica. Ya la palabra alérgica ya me dice algo. El otro, aspergilosis pulmonar invasiva o invasiva. Y el otro, aspergiloma o también llamado aspergiloma intracavitario. Cada una de ellas, es bueno que ustedes se fijen, factor de riesgo, ¿no es verdad? Cómo lo diagnostico y cuál es el tratamiento. No es difícil. El aspergillus, la verdad es que nos descuidamos un poco de los hongos, pero producen muchas lesiones pulmonares importantes que a veces nosotros no le prestamos mucho asunto. Entonces, en general de los hongos es aspergilosis, toplamosis, para, paracocidio y micosis. Está bien, sacaron de aquí histoplasmosis, entonces tenemos como tema aspergilosis. Entonces, aspergilosis broncopulmonar alérgica, aspergiloma y aspergilosis pulmonar invasiva. Vamos. Buenas tardes, doctora, compañeras, compañeros. El día de hoy nosotros les vamos a hablar acerca de aspergilosis. La siguiente, por favor. Bien. De manera general, como introducción, en conocimiento vamos a tener que la aspergilosis va a ser como tal la infección micótica, que se decía que puede ser la primera a nivel pulmonar y la segunda a nivel sistémica, superada simplemente por la candidiasis. La aspergilosis va a ser en sí aquella entidad que se va a dividir en diferentes formas clínicas, como ya se dio la introducción, ¿no? En la aspergilosis broncopulmonar alérgica, en la invasiva y el aspergiloma. Es importante rescatar que esta se la ha dividido desde el punto de vista patogénico, es decir, que cada una suele tener una patogenia diferente. Sin embargo, vale recalcar que el Aspergillus va a ser un hongo ubicuo que va a estar saprófito en la naturaleza, es decir, que ¿dónde lo podemos encontrar? Desde las hojas de marihuana, podemos encontrarlo en las pilas de estiércol, también puede encontrarse en la humedad del suelo. Sin embargo, también se lo ha podido encontrar aislar y esto es muy importante porque nos podría ayudar más que todo en la anamnesis en la parte ocupacional, es decir, los pacientes que llegan y tienen como antecedentes ocupacionales que están trabajando en construcciones, derriban paredes, edificios, etcétera. También a nivel del Ya, aire acondicionado. en eso yo creo que es importante porque uno, en todas estas cosas, uno tiene que sospecharlo. Los pacientes no vienen con un rótulo de aspergillus y no es fácil llegar al diagnóstico porque a veces la imagen radiológica y tomográfica tiene muchas otras cosas. Entonces, la pregunta es que yo a mi paciente le pregunto y me tiene que decir que trabaja en qué o que ha hecho qué. Vamos, esto que usted me dijo está bien. O sea, mi paciente, ¿qué factor de riesgo tiene que tener para yo pensar en un momento determinado en algún tipo? ¿Dónde está el aspergillus? Ya Dígame de las, nuevo. Ya, por ejemplo, en las paredes, cuando derrumban paredes, se los puede encontrar también solo aislado en los aires acondicionados. Esto más en la parte ambiente, ¿no? En la parte ocupacional. Llega un paciente y me dice, sí, mi trabajo ocupacional es derribando paredes, haciendo construcciones, entonces ya ahí yo me puedo guiando. O sea, esto es parte importante en la anamnesis. Y también en lo que es el campo, haciendo énfasis, no, pues como les decía, en las hojas de marihuana, granos almacenados, pieles estéricos y la humedad del suelo. Esto a Y nivel de también, lo... y también los chicos que inhalan, los inhaladores, gente que fuma, que aspira, que parece que esas cosas les ponen muchas cosas, tener presente que si debutan con una lesión, pensar siempre en hongo. Es difícil diagnosticarlo y no es que le damos tratamiento en la primera opción. Listo, sigamos. Ya. Hay diferentes especies, ¿no? Entre ellos se mencionaba muchísimo el Aspergillus fumigatus, el Flavus, el Niger, el Terrius y el Nidulans. Es importante mencionar que más que todo, el que por lo general interviene en la patogenia de casi todas las formas va a ser el Aspergillus fumigatus. Abajo vemos claramente cada una de las colonias y si nos fijamos, el porcentaje del Aspergillus fumigatus es de todas las especies el 70%, o sea, va a ser el más frecuente ocasional. Y hacia nuestra izquierda, de manera deducida, podemos ver cómo hace, no, un esquema explicando la patogenia. Lo encontramos en la naturaleza, como se ponía, las esporas se inhalan y son los conillos que van a nivel de la vía aérea respiratoria. Dale un clic, por favor.
Entonces, como les decía, la patogenia en sí va a variar de acuerdo a la forma clínica, ¿ya? Y eso se va a explicar posteriormente de acuerdo a cada forma clínica. Pero en manera deducida y general, se aspiran las esporas, van a la vía respiratoria y dependiendo si es alérgica, lo que causa, que ya se va a explicar la alérgica, lo que causa a nivel del aspergiloma y la siguiente. Pero eso es en manera general. La siguiente, por favor. Y bueno, en la microbiología, solamente para señalar que hay más de 250 especies con 7 subgéneros y en múltiples secciones. Hay unos hongos, vuelvo y repito, que son más para todas las formas invasivas, es decir, la forma invasiva pulmonar, que ya vamos a ver cómo es la clasificación, en el cual destaca el Fumigatus complex, el Plaurus, el Niger y el Terrus. Y sobre todo en pacientes inmunocomprometidos pueden ser más frecuentes por el Nidulans, el Sidowi, el Aleacius, el Abenacius y el Calidostius. La siguiente, por favor. Bueno, y ahora sí que ya hemos entrado con esta parte introductoria donde lo podemos encontrar, las especies más frecuentes, entramos a hablar de las formas clínicas. La siguiente, por favor. En este caso, para volver a recordar, la aspergilosis, tanto por la patogenia o también algunos autores, debido a la localización, lo han dividido en pulmonar y en extrapulmonar. En la pulmonar, a su vez, se clasifica en la no invasiva y en las invasivas. Recalcando que la no invasiva es la alérgica o la aspergilosis broncopulmonar alérgica y el aspergiloma. Bien. Y cuando ya hablamos de las invasivas, ya aquí nos referimos a dos entidades, que es el API, es decir, la aspergilosis pulmonar invasiva, como su misma clasificación lo define, y el ANC, que hace referencia a la aspergilosis necrotizante crónica. Pero este de aquí no se va a destacar en este momento porque es el mismo cuadro, como digamos un aspergiloma, porque es una cavidad, pero que ya ha evolucionado, o sea, ya está en la parte crónica. Y por Perfecto. último, solamente vale recalcar, como quien dice, la extrapulmonar, es decir, que puede haber diseminación también hacia otros sistemas, órganos, como el sistema nervioso central, la cutánea, la óptica, la geniturinaria y la oftálmica. Dale 2 clics, por favor. Y bueno, ahí se van a subrayar las que vamos a hablar el día de hoy. La siguiente. Sí, ahí está, ahí se subrayan las que vamos a hablar. Ya. Siguiente, por favor. Bien, yo les voy a empezar hablando sobre lo que es la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Algo que se debe tener de base para entender la fisiopatogenia o la patogenia y saber por qué se desencadena esta, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, es decir, no va a ser una injuria directa del hongo o no va a ser algo que se produzca directamente por el hongo, sino más bien la lesión va a estar intervenida por la reacción del cuerpo de uno, es decir, porque va a haber una respuesta inmunológica exagerada debido a la presencia, obviamente, del hongo a nivel de la vía respiratoria inferior. Entonces, por ende, se puede decir que la consecuencia va a ser la consecuencia de una reacción de hipersensibilidad a los antígenos de aspergillus. Vuelvo y repito, aquí la gente que mayormente va a ocasionar en todas las especies va a ser el Aspergillus fumigatus. Entonces, aquí hay un cuadro, un esquema, donde antes de empezarlo a explicar, es importante destacar esto. La aspergilosis broncopulmonar alérgica se le da en un contexto de un paciente atópico. Y nosotros, ¿a qué nos referimos con un paciente atópico? Por lo general son aquellos que siempre están estornudando, aquellos que siempre llevan pañuelos, o desde el punto de vista así para entenderlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes tienen una respuesta inmunológica exagerada, es decir, ellos están en un cuarto y la persona atópica genera una reacción ante cualquier agente, mientras que otra persona que no tiene la hipersensibilidad anómala, no tiene esta hiperreacción inmunológica, es inocuo el microorganismo. Entonces, en este contexto, en este tipo de pacientes, es que se desencadena la aspergilosis broncopulmonar alérgica y por ende se le ha asociado a lo que es el asma y la fibrosis quística. Vale recalcar que no es una asma pura, sino es que se la asocia por lo que provoca la respuesta inmunológica, es decir, va a haber inflamación y posteriormente secreciones mucosas. Entonces, aquí lo que especifica el cuadro, como ven, unas anormalidades ya genética, predisposición, que va a hacer que haya una preactivación del epitelio, y mencionada, ¿no? El asma y la fibrosis quística. Indica aquí el AF, que hace referencia al Aspergillus fumigatus, entra a la vía respiratoria inferior, es decir, entra al lumen bronquial, como vemos. Y lo que va a hacer estas enzimas, detecta mi cuerpo, ¿no? Detecta que hay, producir una respuesta inmunológica, digamos, exagerada. Y esto es lo que vemos acá, en donde ¿quién mayormente destaca aquí en esta respuesta inmunológica exagerada? El TH2 o el linfocito T helper 2, que está asociado obviamente al CD4, que vemos que el CD8 es TH1. Entonces, esto de aquí va a hacer que se activen interlucinas, interleuquinas, que va a hacer que haya, digamos, un reclutamiento tanto de eosinófilos como de células plasmáticas, las células B, ¿no? Que hacemos referencia a los anticuerpos, como inmunoglobulina A y E. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si yo hablo que es una respuesta de hipersensibilidad, donde hay reclutamiento de
anticuerpos y también de lo que son mastocitos, eosinófilos, etcétera. Estoy hablando de dos tipos de hipersensibilidad y es lo que les enseño acá, la tipo 1 y la tipo 3. ¿Por qué hay que tener en cuenta más que todo la tipo 1? Porque está mediada por la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina E va a ser un marcador serológico importante en los criterios de diagnóstico de esta forma clínica. En las primeras instancias va a haber broncoespasmos y cuando ya este cuadro repetitivo, que ya, digamos, el paciente sigue constantemente en ese mismo ambiente donde inhala la espora, va a haber obviamente constante reacción, o sea, constante inflamación, mucosa, más o menos parecido a la bronquiectasia. Lleva aquí a la final a una bronquiectasia también porque va a haber daño, injuria ya a nivel de lo que es la pared bronquial. La siguiente, por favor. Y aquí vemos como un cuadrito, como ya con Un ratito, imágenes. entonces hasta aquí tenemos como algunos criterios clínicos a los compañeros en aspergilosis broncopulmonar alérgica. Pregunto si, Bravo, de lo que dijo la compañera, ¿qué encontramos en un paciente que podemos diagnosticar como aspergilosis broncopulmonar alérgica? Ya, Bravo. ¿me escuchas? Sí, sí. Ya, podemos encontrar, como dijo la compañera, podemos encontrar bronquiectasias, fibrosis quística también. Ya, entonces, lo que pasa es que entonces en un paciente con absceso bronquial alérgica le hacemos una tomografía de tórax y podemos encontrar bronquiectasias centrales. Listo, estoy bien, Loaiza. ¿Qué más podemos encontrar en un paciente con aspergilosis broncopulmonar alérgica? También decía que encontramos las inmunoglobulinas elevadas. Alta, inmunoglobulina E alta. O sea, yo le digo esto porque los pacientes, y ya mismo entramos, aspergilosis broncopulmonar alérgica tiene un cuadro similar asma bronquial, tenemos inmunoglobulina E alta y tenemos bronquiectasis central. La compañera, siga. Ya, la siguiente, por favor. Entonces ahí tenemos un recuadro, ¿no? Para hacerlo más, como más esquemático, con los dibujos. Este es el bronquio, ¿no? La vía aérea inferior. Llega lo que sería el aspergiloma, ¿verdad? Y entonces las IFAs son las que van a causar, o digamos, ponen alerta, dan una sensibilización fúngica, y obviamente va a haber una reclutación exagerada, como les decía, el TH2, linfocito T2 helper, con que va a causar la inflamación. Posteriormente vienen otras células que van a mediar con, digamos, sustancias vasoactivas como los mastocitos y los eosinófilos, que vuelvo y repito, va a llegar a la larga ¿qué? A estas tres cosas que vemos al final. A una supuesta asma o pseudoasma, se podría decir, es decir, un asma de pobre control, bronquiectasias, que es la de abajo que vemos, y por último el tapón mucoso, que por eso también se dice que puede haber como digamos un componente atelectásico en este tipo de pacientes, y veremos que entre una de las pruebas de diagnóstico para ya dar algo certero se puede hacer ver las pruebas de función respiratoria, ¿no? Porque aquí el FEPS1 va a estar disminuido, mientras que el volumen residual va a estar alto. De hecho, es importante esto también el diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la clínica. La clínica es un poco general, ¿no? Hablamos que son como episodios más recurrentes. ¿Por qué? Porque hay inflamación, hay disminución de la luz bronquial, no hay secreción de moco, se parece a un asma, por eso como pseudoasma. Entonces son cuadros recurrentes, así se lo ha asociado. Eosinofilia en sangre, esputo, infiltrados pulmonares fijos o cambiantes, esto es muy importante más que todo para aislar el hongo. Y algo que forma la piedra angular, se podría decir para el diagnóstico también, el test de Aspergillus positivo. Entonces acá como que se deduce, ¿no? En el cuadrito puede venir el paciente con tos, disnea, expectoración, con tapones mucosos, que es lo que les digo, viene hasta como en el molde del bronquio, ahí se aísla el hongo, es importante. Fiebre y astenia y pérdida de peso. Si estos episodios, vuelvo y repito, son recurrentes, no, por ejemplo, estoy como mencionó la doctora, estoy confundiéndolo con asma, no mejora, ¿a qué me lleva? Me lleva a la destrucción de la pared bronquial, es decir, me lleva a una bronquiectasia y como ya lo mencionó la doctora, las más frecuentes y asociadas aquí son las bronquiectasias centrales. La siguiente, por favor. Ahí se van a observar, vean, la tomografía. Ahora, es importante destacar también a la derecha que cuando el cuadro es crónico, a más de la bronquiectasia central, ya va a haber estos sacos bien dilatados y que vamos a ver niveles hidroaéreos. Como ven, aquí hay un tapón mucoso. Esto ya es cuando el cuadro ya ha avanzado y ha sido ya bastante crónico. La siguiente, por favor. Ya, y ahora tenemos las etapas clínicas. ¿Por qué es importante las etapas clínicas? Se las he elaborado con la finalidad de que dependiendo de la etapa donde está el paciente, yo aplicar mi tratamiento. Y esto lo vamos a entender cuando les hables del tratamiento, ¿no? Sin embargo, se destacan 5. Se ha
dicho por varios autores que no es el patrón, digamos, como que se cumple, ¿no? Todos los pacientes van aguda, remisión, etc. No, no en todos se cumplen las 5, pero es importante, vuelvo y repito, saber en cuál puede estar mi paciente para yo aplicar la mejor ventana terapéutica. Entonces, ¿cuáles son los, digamos, los factores o los criterios a considerar? Tanto la parte clínica, la parte biológica, haciendo referencia a la serología, y la radiología. En la aguda vamos a tener el cuadro típico que les enseñé, la fiebre, el dolor torácico, la hemoptisis en algunos casos, aunque esto es más asociado a otras formas que ya se van a presentar posteriormente, y el esputo. En la serología, la inmunoglobulina E, si está en forma aguda, va a estar bien elevada y va a haber eosinofilia. Aparte de esto, en la radiología, bueno, va a estar lo que es el infiltrado pulmonar, sobre todo a nivel de los campos superiores. Esta radiografía que les presento aquí es como un pequeño ejemplo de un paciente con fibrosis quística que estaba comenzando a presentar infiltrados pulmonares, es decir, se podría asociar a la forma más aguda. Luego vamos a la segunda etapa, que es la remisión. Aquí el paciente comienza a estar totalmente asintomático, o sea, ella no presenta nada. La hemoglobina incluso puede estar normal a como puede estar levemente elevada. Y no hay infiltrados, pero no hay infiltrados. ¿Y cuál es el criterio que hay que considerar en esta etapa? No hay infiltrados, pero va a estar en ausencia de esteroides por más de 6 semanas. Es decir, si mi paciente está tomando esteroides y no presenta infiltrados, no entra el criterio porque no debe estar consumiendo nada. Por eso es que se dice que los infiltrados en esta forma típica, en esta forma alérgica como tal, es, digamos, transitoria, y esto se lo va a ver en los criterios. Luego la exacerbación es como una etapa aguda, tal cual a la etapa aguda hay síntomas, inmunoglobulina elevada, infiltrados. Por último, el asma corticodependiente, que aquí ya son los cuadros recurrentes y severos, ya estoy llegando a una etapa 4. Inmunoglobulina E que puede estar normal o levemente elevada con o sin infiltrados pulmonares. Y ya la última etapa en la que entro es la fibrosis quística. Aquí hay desde disnea, cianosis, la inmunoglobulina E puede o no puede estar elevada, y por último aquí ya el patrón cambia, el patrón radiológico. Aunque creo que no es tan frecuente y está más asociado a otras formas clínicas de la aspergilosis, se mencionaba en algunas literaturas que podían haber cavitaciones, pero lo que más va a resaltar aquí va a ser la fibrosis por la que va a avanzar el paciente y las bronquiectasias. La siguiente, por favor. Entonces aquí vamos a ver dos ejemplos. Bueno, aquí verán cavitaciones, pero vuelvo, repito, esto es más para otras formas, sino es que la literatura lo ponía, ya cuando ya van en etapas avanzadas. La siguiente, por favor. Y esto sí es importante. Aunque la bronquiectasia sabemos que el gol estándar es la TC, la radiografía es que se toma aquí en criterio. Entonces aquí vamos a ver una radiolucidez con una radiopacidad a su alrededor, es decir, vamos a ver el bronquio dilatado, la bronquiectasia, ¿no? Alargada. Esto es lo que se puede ver en radiografía. La siguiente, cuando hablamos ya a este nivel. Yo pregunto, Kinde María, Kinde María. Aquí, Yo doctora. no digo, la compañera está hablando de radiografía, que yo siempre digo, paciente tos, expectoración, paciente tiene fiebre, paciente empieza a botar flema, tiene asma, primero radiografía de tórax. La radiografía de tórax es un paso, no es efectivo, pero nos ayuda mucho para ver qué camino tomamos. La compañera tiene ahí una radiografía, que verdad que uno la ve y uno diría, uy, esa radiografía tiene un componente medio intersticial, alveolar, imágenes de hiperlucidez. Esa radiografía uno le sugiere, no le confirma, sugiere que el paciente puede tener bronquiectasia. Por ahí yo digo, podría ser tuberculosis. ¿Cuál es el siguiente paso que yo tengo que pedirle a mi paciente con esa radiografía y la clínica que la compañera me está diciendo? Si yo estoy pensando en bronquiectasia, pediría un TAC. En cambio, si pediría en bronquiectasia, o así usted no tenga bronquiectasia, con esa placa sucia, que no, o sea, sucia le digo porque uno no sabe, no hay definición, el siguiente paso es una tomografía simple. Tomografía simple para ver las lesiones pulmonares. Si un paciente tiene bronquiectasia, nos acordamos, inmunoglobulina E alta, hace cuadros de broncoespasmo, tiene eosinofilia periférica, tengo que pedir los anticuerpos contra aspergillus y el test cutáneo para aspergillus para poder diagnosticar, porque puede ser una aspergilosis broncopulmonar alérgica, y la compañera dijo ahí que hay varias formas de presentación, fiebre, tos, dolor torácico, hemoptisis, hay pacientes asmáticos severos y síntomas, digamos, menos. Entonces yo pregunto, la primera opción cuando yo veo un paciente con fiebre, tos y hemoptisis, ¿cuál es? Esmeralda Mary. Neumonía, doctora. La primera opción cuando yo veo fiebre, tos y hemoptisis, y esa placa que tiene la compañera ahí con la flecha, ¿qué es lo que usted piensa?
fiebre, tos y hemoptisis con esa placa, ¿cuál sería el primer diagnóstico? Y está bien si tiene ese diagnóstico. Tuberculosis. Tuberculosis. O sea, sí, les digo, o sea, chicos, de antemano yo tomo lo que resalto, lo que recalco, porque si un paciente, yo les pongo esa placa y tengo fiebre, tengo tos y hemoctoico, está bien, la primera opción aquí en el mundo entero será tuberculosis, luego bronquiectasias, y luego tendré que elucidar si le puedo poner el nombre de aspergilosis broncopulmonar alérgica, pero fiebre, tos, hemoptisis, tuberculosis. Por lo tanto, Calderón, Iris. Sí, doctora. Sí, la compañera dice fiebre, tos, hemoptisis, sospecha en tuberculosis. Aparte de hacer la tomografía de tórax simple, ¿qué más yo le pido? También una prueba de esputo, osciloscopía. ¿Qué más? Cultivo para hongo. Sí. No. Estamos pensando que lo primero que esa placa pienso en tuberculosis. O sea, yo no puedo pedir de todo. Ya, te pido vaciloscopía. ¿Qué más pido? Pido una broncoscopía. O sea, si no tiene esputo, le pido broncoscopía. Si tuviera un esputo, le pido una vaciloscopía. ¿Con qué otro examen investigo tuberculosis? Usted mismo. Con GINSPER. Eso, GINSPER para tuberculosis. Lozano, ¿qué otro examen pido? ¿Me escucha, doctora? Sí, dígame. Un cultivo. Un cultivo para tuberculosis. ¿Cuánto dura el cultivo para tuberculosis? 2 meses. 2 meses el resultado. Entonces, con esa placa puedo ir a vaciloscopía, GINSPER, cultivo para tuberculosis, y si no tengo ningún resultado, voy a la broncoscopía. Y sí, para hongos, bacterias y no tuberculosis. Listo, sigamos. Ya, la siguiente, por favor. Ya, y ahora venimos con el diagnóstico. Bueno, en algunos artículos comenzaba deduciendo 4 puntos importantes primeros a considerar para el diagnóstico, que si era una buena anamnesis, una buena exploración física, biometría hemática y radiografía de tórax. Pero justamente como ya la doctora lo acaba de explicar, llegar al diagnóstico hacia una enfermedad por hongo, por lo general lo que siempre vamos a considerar primero es una infección bacteriana, ¿no? Porque vuelvo y repito, el cuadro es bastante general, que todo es expectoración. Puede relacionarse, ¿no? Entonces, por ende, es que se pide pruebas que reafirmen el diagnóstico y también nos ayudan lo que son diferentes signos que pueden ser característicos de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Por ejemplo, en este caso tenemos el signo del dedo de guante, que no son nada más ni nada menos que ramificaciones en lo que sería la RX, radiopacas, y en la TC, pues hiperdensas, ¿no? En forma de dedos, no vemos como tubulares, alargados, o también se ponía en la literatura como en esta, ¿no? En forma de Y. Esto ayuda mucho porque se dice que es característico de enfermedades, en este caso inflamatorias, como el APA, por sus siglas, ¿no? Aspergilosis broncopulmonar alérgica, o también de la fibrosis quística, recordémonos que esta está asociada a esta forma clínica, o también por enfermedades obstructivas, pero ayuda mucho. Y vuelvo y repito, acá tenemos otras tomografías. ¿Por qué les puse esta que parece parchado, vidrio esmerilado con pocos focos consolidativos? Porque se menciona que en forma aguda, aunque vuelvo y repito, hacer un diagnóstico temprano, pensar en hongo antes que en enfermedades bacterianas es difícil, pero en forma temprana se vería así, como parchado. Y sobre todo, bueno, aquí no, pero sobre todo va a estar en los lóbulos superiores. Y lo que ya les presentaba al principio, ¿no? Cuando ya avance, ya se cronifica lo que son bronquiectasias más que todo centrales. Y también cuando se cronifica estos niveles hidroaéreos. Vuelvo y repito, pueden haber otros tipos de formas diagnósticas que nos ayuden a reafirmar y saber con certeza que se está tratando de esta forma clínica de la aspergilosis, como broncoscopías, pruebas de función respiratoria, claro que sí, porque acordemos que es como un cuadro de pseudoasma, ¿no? Entonces les decía que el Telsu uni va a estar disminuido, mientras que el volumen residual iba a estar aumentado. Cultivos, obviamente, lavado bronquial para aislar el hongo, en caso de que no tenga esputo, pero vuelvo y repito, por lo general, si hay esputo. Anticuerpos, inmunoglobulina E, claro que sí, en la serología, forma importante también. Las pruebas cutáneas contra aspergilos positivas, prueba angular para el diagnóstico, e incluso, si es necesario, la biopsia de pulmón. Ya, entonces aquí observamos tomografía, radiología, y esta de aquí que sería la prueba positiva para aspergilosis, que bueno, esto indicaría como tal que sí está bien el diagnóstico. La siguiente, por favor. Es así que gracias a todas las pruebas que pido,
todo lo que tengo que ver para llegar al diagnóstico de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, se han desarrollado lo que se denominan criterios. Hay varios criterios, como los de Rosenberg y Patterson, que son los más usados, sobre todo los mayores, en donde se destacan 8, los mayores, como asma, infiltrados pulmonares transitorios. Y aquí estaba la parte, ¿no? Importante que les decía, los infiltrados pulmonares, sobre todo en lóbulos superiores, son transitorios, porque aparecen en todas las literaturas, son los únicos que consideran, pero hay otros criterios menores como esputo marrón en molde, presencia de aspergillus, en el esputo mediado lo que es cultivas, hay IFAs en los cultivos y las pruebas también cutáneas, pero en fase tardía. Se dice que entre considerar una combinación, ¿no?, entre los 5 mayores y unos 2 menores podría darse el diagnóstico, pero obviamente, vuelvo y repito, esto lo obtengo, los criterios, mediante realizar todas las pruebas diagnósticas que les hablaba anteriormente, o sea, un asma que no responde, recordemos que es pseudoasma. Actualmente a veces se suele hacer una combinación entre los de Rosenberg y Patterson con los de Grebinger, pero son por lo general los mismos. Entonces, por lo general los de Robertson. Ahí sí como que uno definamos, ¿no? ¿Verdad? Asma, sí, infiltrados pulmonares transitorios, ahí podemos poner bronquiectasias centrales en la tomografía de tórax, ¿no? ¿Verdad? Pruebas cutáneas contra el aspergillus, IgE muy alta, eosinofilia periférica, y IgE, también IgG específica contra aspergillus fumigato. Entonces, tener que sean 8 los criterios para decir, tenemos aspergilosis broncopulmonar alérgica. Listo, sigamos. sí, por lo general solo son los mayores que se consideran. Algo también que se mencionaba es que se debe tener, digamos, consideración, criterios para cuando es un paciente con fibrosis quística, pero por lo general es lo mismo, sino es que en otra forma o reubicados de otra manera. Pero prevalece lo mismo, verán, reactividad positiva cutánea es lo mismo. Entonces, como dice la doctora, sí, por lo general los criterios mayores es con los que nos debemos guiar, ¿no? Sigamos. Ya. Luego que, ya la siguiente. Siguiente. Ya, por Tratamiento. último, el tratamiento. Ajá. Como hablamos, una respuesta inflamatoria constante que sigue y da y no cesa porque hay una reacción exagerada de mi cuerpo, no del individuo, atópico, pues se da corticoides. En sí, la prednisona, que se puede dar de 0,5 miligramos por kilogramos al día, pues no se dicen a veces 14 días, pero podemos prolongar el tratamiento cuando yo tengo que ver si repercute de forma positiva en el paciente o hasta ver la mejoría. Actualmente se ha debatido mucho con lo que son los antimicóticos, porque, vuelvo y repito, no es una injuria e infección directa por sino es que está en la vía, pero hay pacientes que se siguen sometiendo al ambiente donde lo obtuvieron o siguen. Entonces, para evitar la presencia o eliminar el hongo, evitar que mi paciente siga reaccionando a y pueda llevar a un daño pulmonar, pues se da lo que son los antimicóticos, en sí el itraconazol o voriconazol, o sea, corticoides más antimicóticos, en Citra o Bori, que puede ser de 200 miligramos cada 12 horas ambos. Importante destacar en los individuos adultos, considerar que los 14 días no deben pasar 50 miligramos de los corticoides, y como ya todos sabemos, los corticoides no se pueden quitar de una, sino es que ya cuando comienza a haber mejoría se va bajando la dosis hasta ya la recuperación absoluta. Se vuelve y se repite. ¿Qué es lo que se persigue controlar en estos pacientes? Disminución de la inflamación, porque es lo que puede llevar a una destrucción del pulmón, y obviamente evitar la progresión al daño pulmonar. Listo, gracias. Yo pregunto hay Campo Verde López. La compañera dijo el tratamiento para esclerosis pulmonar alérgica, primero de cabeza, ¿cuál será? ¿El antimicótico o el corticoide? De antimicótico apréndanse uno, voriconazol 200 cada 12, más corticoides 50 miligramos por día, 15 a 20 días, vamos disminuyendo la dosis. ¿Cuál de los dos es más importante, el corticoide o el voriconazol? El antimicótico. Pero miren que es que eso es lo que quiero remarcar, la aspergilosis broncopulmonar alérgica, más que una reacción del propio hongo, es una reacción del organismo que responde ante ese hongo. Es más, antes dábamos solamente corticoides, antiinflamatorios, ahora le estamos agregando antimicóticos. Entonces, si yo algo tengo que elegir corticoides, tengo que disminuir la inflamación en el organismo y claro, agregarle antimicótico porque es el hongo el que está produciendo esta respuesta de hipersensibilidad. Listo, sigamos, vamos.
Aspergilloma intracavitario, listo. Bien, siga. Siguiendo con la exposición, a continuación vamos a hablar sobre los aspergilomas o saprofitación pulmonar. Estos se forman a partir de la aspiración de los conidios, que generalmente tienen mucho que ver con aquellas especies que tienen una mayor capacidad para saprofitar antiguas cavidades o espacios formados por procesos antiguos, como puede ser la tuberculosis, los abscesos, la histoplasmosis, las bullas, sarcoidosis, quistes pulmonares, infartos pulmonares, carcinomas o bronquiectasias. En este caso, los conidios empiezan a invadir dichos espacios hasta dar origen a lo que se conoce como bolas o pelotas fúngicas, que son masas de micelio compacto que a su vez poseen moco. Dígame de nuevo, repítame porque voy a preguntar ya mismo. ¿No? Antecedentes para tener aspergiloma intracavitario. ¿Qué debe decirme mi paciente? O sea, se le pregunta si el paciente ha poseído en el pasado aspergilosis, cáncer. No, pero a ver, usted lo dijo. Si el paciente ha tenido tuberculosis y ha dejado una cavidad principal, tuvo tuberculosis y dejó una cavidad, tuvo un exceso de pulmón, dejó una cavidad. Creo que también dijo enfisema pulmonar. ¿Qué más dijo? Usted lo tiene ahí. ¿Qué más dijo? Dije tuberculosis, acceso, bullas, histoplasmosis, sarcoidosis, quistes, también pueden ser los infartos pulmonares o carcinomas. Y las bronquiectasias. Ya, pero yo les digo, uno dice cáncer porque deja cavidad, pero el cáncer no me da mucho chance. Entonces, señor, ¿tuvo tuberculosis? Sí, porque pienso que dejó una cavidad. ¿Tuvo un exceso? Sí, dejó una cavidad. ¿Tiene enfisema pulmonar? Porque tiene cavidad, quiste. Entonces, este hongo se instala donde hay una cavidad. Cada vez que ve una cavidad, ahí se mete el hongo y lo que el señor dice, y va creciendo, va anidando, etcétera, etcétera. Vamos, listo, siga, que tengo que terminar, siga. Ya, estas masas o pelotas fúngicas, como ya dije, van a estar formadas por micelio, moco, fibrina, entre otros. Estas van a generar una irritación bronquial y una obstrucción, sin embargo, no tienen la capacidad para invadir los tejidos o el parénquima pulmonar o los vasos que se encuentran a su alrededor. Para algunos autores también es importante el antecedente de la aspergilosis crónica alérgica. No, pasemos, vamos, pasemos ya. Y las especies que forman generalmente los aspergilomas son el Aspergilloma fumigatus, el Aspergilloma flavus y el Aspergilloma niger. Cualquier aspergiloma, los más comunes son esos, pero cualquier hongo tipo aspergiloma, sí, que usted va a hacer una cabeza de medusa que lo logre visualizar, es el responsable, sino que está en el ambiente. Sigamos, vamos. Siguiente. Ya, cuando comienza la colonización de los hongos, generalmente no hay síntomas y los síntomas van a aparecer cuando existe el aspergiloma. Los síntomas que generalmente se asocian van a ser una tos discreta, que muchas veces puede ser mucopurulenta. El síntoma más frecuente, escuchen, el síntoma más frecuente que hay un aspergiloma intracavitario. La tos. Ahí está. ¿Cuál es el síntoma más frecuente? La tos y la hemoptisis. La hemoptisis. La gente anda bien, ¿no, verdad? Tuvo tuberculosis, curó, a veces no se sabe, no se toma una placa de control y un día viene y ¡bum! Bota sangre. Hemoptisis. El síntoma más frecuente es hemoptisis. Entonces yo pregunto, Chan. Sí, doctora. Hasta aquí, causa de hemoptisis, paciente que viene botando sangre en la guardia, ¿qué puedo pensar que es? Chan. Puede ser por una tuberculosis. Listo, ¿qué más puede ser? Por un antecedente de cáncer de pulmón. Está bien, puede ser un cáncer de pulmón actual, listo, ¿qué más? Bronquiectasias. Bronquiectasia, ¿y qué más? Esto sangra bastante. Aspergiloma, tuberculosis, cáncer, bronquiectasia, aspergiloma intracavitario. Paciente que uno lo ve bien con buen peso y viendo sangre, uno, señor, tuvo tuberculosis anteriormente. Investigar por cosas que dejan una cavidad. Listo, sigamos, próxima placa, vamos más rápido. Siguiente. Ya, entre los signos radiológicos vamos a tener que diferenciar generalmente dos imágenes. La primera imagen va a ser cuando recién se está formando el aspergiloma y esta va a ser una imagen radiológica que generalmente se observa en el lóbulo superior, sobre todo en el pulmón izquierdo, y se observa en cualquier lado. Opacidad. En cualquier lado puede haber esa imagen. Donde hay una cavidad se mete el hongo y es lo que usted está viendo. ¿Cómo se llama el signo? Opacidad, el signo de Monod.
o signo del cascabel, una cavidad y una bola adentro. Que si Ya, uno al paciente lo hace poner de lado, esa bola se va para otro lado. La bola que está ahí es la bola de hongos. Esa es la que erosiona las paredes de la cavidad y luego, ¡boom!, hace sangrar. Listo, siguiente, vamos. Ya, en este caso el signo de Monod hace referencia a que existe una opacidad, sin Vamos, embargo, en la zona vamos. superior existe un halo radiolúcido en Freddy, forma de vamos, emisor. Freddy, vamos más rápido porque eso ya lo decimos, ya pasemos, porque si alguien quiere lo volvemos a hablar, pero si ya está, sigamos. Vamos. Siguiente. Bueno, en este caso, en las pruebas complementarias, la principalmente va a ser los anticuerpos IgG, que en la mayoría de pacientes se van a encontrar positivos. Cuando se encuentran anticuerpos IgG positivos, generalmente va a ser porque el paciente también cursa con un cuadro alérgico, como la alveolitis o asma, y asimismo el 50% de los cultivos de esputo son positivos. También se ha encontrado que las pruebas de galactomanano, sobre todo en muestras de lavado bronquialveolar, van a tener una alta sensibilidad. Siguiente, vamos. En el tratamiento, el 10% de los casos generalmente suele reducir su tamaño y resolverse espontáneamente. En el caso de cuando existe un aspergiloma simple, generalmente no se recomienda su resección quirúrgica a menos que el paciente curse con síntomas, sobre todo si existe hemoptisis. En este Ya, caso, entonces, a ver, recomienda un ratito, stop. Tratamiento del aspergiloma intracavitario. Yo le pregunto, ¿tratamiento del aspergiloma intracavitario cuál es? la resección quirúrgica en caso de que el La paciente curse cirugía. con síntomas. Espere. Tratamiento, generalmente de tratamiento del aspergiloma intracavitario, cirugía. Cirugía. No hay otra, porque si no va a estar toda la vida con eso, o sea, tomarlo en cuenta. Porque la medicación que uno le da no llega a atravesar la barrera de la pared y no entra dentro del hongo. Entonces hemos hecho algunas cosas, otras alternativas, como por broncoscopía, ponerle antimicótico directo en la cavidad, o a través de tomografía inyectar en la cavidad un material con antimicótico. Ponga la anterior radiografía. La anterior. O sea, si ven que es lo que está en la primera tomografía de abajo, señálela. Eso. Si uno le llega a dar ahí medicación para tomar, no atraviesa la pared de la cavidad y no llega. Entonces a veces lo poníamos por broncoscopía directa. O con tomografía, se atravesaba una aguja dirigida por tomografía e inyectaban en un material antimicótico. Eso se hace en caso que yo no pueda operar a mi paciente. Si el paciente tiene un aspergiloma intracavitario y si sangra, tratamiento de cirugía. Si yo no lo puedo operar porque tiene en todos lados lesión, puedo poner anfotericina B o voriconazol directo en la cavidad, en medio, o puedo poner a través de tomografía e inyectar ahí un antimicótico. Listo, vamos, siguiente. Bueno, y en el caso de que exista una hemoptisis y no se puede operar, puede realizarse una embolización, y el tratamiento sistémico puede realizarse con voriconazol de 200 miligramos cada 12 horas o hidroconazol de 200 miligramos cada 12 horas. De acuerdo ya, a la para guía un ratito. Para la hemoptisis amenazante de la vida, ¿qué le tengo que hacer, Freddy? Una embolización. Embolización de arterias bronquiales. Pregunta, hemoptisis que amenaza la vida, en bronquiectasis, en aspergiloma intracavitario, en cáncer, hasta en tuberculosis, embolización de arterias bronquiales. Viene un medanista, se mete por la aorta, y por cierto, José Campoverde, las arterias bronquiales son ramas ¿de quién? ¿De dónde vienen? De la aorta. De la aorta, entonces imagínense que tiene gran presión. Ver las bronquiales y ahí meten unos cosas de gelatina, algo para taparlas. Listo, siguiente, vamos. Siguiente. Aspergilosis pulmonar invasiva, ¿a quién le toca? Buenas tardes, doctora y compañeros. Vamos a hablar ahorita de la aspergilosis invasiva, que sería de estas tres la forma más grave de aspergilosis. Y lo que va a pasar con esa es que, como dice su nombre, ella tiene un gran tropismo vascular y a través de estos vasos sanguíneos se va a expandir hacia diversas partes del cuerpo, como el sistema nervioso central, el corazón, existe la cutánea, la gastrointestinal.
y tiene varias formas clínicas. La más frecuente es la pulmonar, que se da sobre todo en pacientes neutropénicos, y la rinosinusal, pero también existe la traqueobronquitis, que se da en pacientes con SIDA y pacientes trasplantados pulmonares, y dentro de la traqueobronquitis está la bronquial obstructiva, que es una obstrucción de los bronquios por esas hifas que se encuentran ahí, la ulcerativa, que es por la presencia de las hifas que ocasionan úlceras a nivel de la mucosa, y la pseudomembranosa, que es una pseudomembrana a nivel de la mucosa bronquial. Yo le pregunto a usted factores de riesgo. Hay bastantes, no sé si los tenga más adelante. Tengo esos ahí, pero también le puedo decir los otros porque son varios. Léalo de nuevo, porque realmente yo... No, es que no los he hablado, no he dicho los factores. Ya, pero léalo concreto, porque yo digo, si yo estoy aquí que me es difícil mantenerme, imagino que ha de ser igual. Factores de riesgo, porque quiero rápido, porque luego les doy 20 minutos y tomo. Factores de riesgo, léalo usted. Ya, los factores de riesgo, el principal es un paciente con corticoterapia, inmunodeprimido o con neutropenia, esos 3 factores sobre todo. Sea una neutropenia prolongada, o sea, por mucho tiempo, o una neutropenia profunda con neutrófilos de menos de 100 mililitros por cúbicos. También pacientes trasplantados con trasplantes de órganos sólidos como el pulmón y el corazón, o pacientes con enfermedades hematológicas como leucemias, o síndromes mielodisplásicos, o pacientes con trasplante halogénico o con enfermedad del injerto contra el huésped. También pacientes inmunodeprimidos por VIH, o pacientes que estén inmunodeprimidos porque reciben corticoides, algo inmunodeprimidos, no tanto como el VIH, pero porque reciben corticoides inhalados en UCI o en el EPOC. Aspergilosis pulmonar invasiva, por alguna cosa pueden decir, pero no está tan relacionado al VIH. Sí está bien relacionado, dosis alta de corticoides, bien relacionado a la gente que tiene patología hematológica, leucemia, linfomas, pacientes que usan quimioterapia, altas dosis, pacientes que son trasplantados, que por lo tanto utilizan medicación inmunosupresora fuerte. Entonces, si yo pregunto, ¿en cuál de los hospitales de acá, no verdad, creen que se maneja más aspergilosis pulmonar invasiva? Gloria Vélez, de los hospitales del país, ¿en qué hospital se maneja, podrán tener sus pacientes más aspergilosis pulmonar invasiva? Como son pacientes que tienen, había dicho, inmunocomprometidos, en el SOLCA, doctora. En SOLCA. La idea es definir. La aspergilosis pulmonar invasiva, podemos pensar en todo paciente inmunodeprimido. No es la primera opción. Diana Verde Soto, ¿cuál es la primera opción de una infección en paciente inmunodeprimido? ¿Por qué es lo primero que uno piensa que el paciente se infecta? ¿Por neumonía. Por bacterias, exacto. Tener presente los hongos, no es la primera opción, pero son frecuentes. Listo, sigamos, vamos. Ya, ahora la clínica de estos pacientes es algo inespecífica, y en la mayoría hay fiebre, pero hay una triada de dolor pleurítico, hemoptisis y disnea. La siguiente, por favor. Ya, eso que le había mencionado de la hemoptisis y del dolor pleurítico es porque lo que sucede es que el aspergillus atraviesa la capa de celular y luego se va hacia el vaso sanguíneo, y el vaso sanguíneo muchas veces lo obstruye el vaso sanguíneo y ocasiona una isquemia en esta zona, y es por eso que el paciente tiene estos 2 síntomas. La siguiente. Ya, ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar a este paciente? Lo primero que vamos a ver, obviamente le vamos a realizar una radiografía, porque como ya hemos hablado, no vamos a pensar de una que es una aspergilosis. Entonces, le hacemos una radiografía y podemos ver ciertas consolidaciones, como si fueran un patrón nodular, o en algunos casos podemos ver lo que está en la imagen de abajo, que está señalando la compañera, que es una consolidación, pero rodeada de una radiolucidez que es lo que se denomina el signo de la media luna. Y luego, cuando la radiografía no sea muy específica, le vamos a realizar una tomografía. Y en la tomografía, sí, vamos a ver. Un ratito. Siempre que hay un paciente inmunodeprimido mal, que usa mucha medicación inmunosupresora, que está al límite, después de la radiografía siempre hacemos una tomografía. La tomografía nos ayuda, es una imagen redonda, está con fiebre,
tenía neutrófilo por debajo de 500, uno está autorizado a pensar en neumonía y en aspergilosis pulmonar invasiva. Entonces, siempre le van a tomografía y el primer signo característico es el signo del halo, que la compañera lo está poniendo, en aspergilosis pulmonar invasiva. Las otras que también dicen, pero realmente las otras son de aspergiloma intracavitario. Podrían haber en invasiva, pero son intracavitarios. Lo que sí es característico es la tomografía con el signo del halo. ¿Qué más hacemos para diagnóstico? Ya, o sea, mencionaba lo del menisco, que en algunas ocasiones cuando ya se estaba tratando al paciente, estas hifas que se encontraban ahí se iban a necrosar y luego se iba a producir lo que es el signo del menisco aéreo. Bueno, también podemos hacer, y que es mucho más específico. Un ratito, que yo le digo, cada vez que ustedes vean una de esas placas así, con esa bola fúngica, uno grábenselo con aspergiloma intracavitario, 99% de las veces. La pulmonar invasiva es como lo que usted tiene aquí, la primera imagen, redonda, bordes imprecisos, vidrio esmerilado en la periferia, eso es signo del halo. Eso es aspergilosis pulmonar invasiva. Siga. Ya, de ahí lo otro que vamos a realizarle al paciente son los galactomananos, sean en suero o un lavado broncoalveolar. El galactomanano normalmente es una parte de la pared celular del hongo y es por eso que nosotros vamos a identificarlo. También podemos usar el 1,3 de glucano en suero, pero es mucho menos específico porque lo tienen muchos más hongos en su pared. También podemos realizar PCRs, cultivos y ya lo que nos confirma que es una aspergilosis será el cultivo con la histología y una biopsia transbronquial. La siguiente, por favor. Ya, entonces de todo esto que hemos hablado, primero vamos a ver los factores del huésped, si es un neutropénico, si tiene corticosteroides, si está usando inmunosupresores. Luego vamos a ver los criterios clínicos cuando logramos sobre todo imagenológicos, si está el signo del halo, que es lo más frecuente, si es una traqueobronquitis, rhinosinusitis, o si hay alguna invasión a otros sistemas como el sistema nervioso central. Y luego de eso hacemos el galactomanano y si en cuanto a definir la infección es la más probada cuando hay un aspergilos, como les mencioné, en cultivos o cuando lo ve el patólogo en la histología o en la biopsia transbronquial. Pero cuando nosotros tenemos algún factor del huésped, digamos, es un paciente con corticosteroides y tiene un signo del halo y además el galactomanano, ya es muy probable que podamos definir que es una aspergilosis invasiva. La siguiente, por favor. Listo, entonces pedimos aquí galactomanano o el beta-D-glucano, ¿no verdad? Pedimos cultivos y el confirmatorio de esto es una biopsia, habría que biopsiar. Y yo pregunto, Cando Marlon. Cando. Sí, doctora. Pregunto, ¿y a través de cómo puedo biopsiar? A través de una biopsia transbronquial. Biopsia transbronquial, ¿que se hace a través de quién? Del broncoscopio rígido. Flexible o rígido, vamos. De flexible. Flexible, broncoscopía flexible, lavado bronquialveolar y biopsia transbronquial. Voy a hacer una pregunta. ¿Y ese lavado bronquialveolar, para yo decir que las unidades formadoras de colonia son responsables de la neumonía? Kerly Zurita, ¿cuántas unidades formadoras de colonia tiene que haber en un lavado bronquialveolar para decir que es responsable de la neumonía? De una 10 a la 4. Bien, y en un cibayo protegido, Camila Gaviria, ¿cuántas unidades formadoras de colonia tiene que haber? 1 por 10 a la 3. Bien, listo, sigamos que terminamos para tener unos minutos que puedan leer. Ya, y ahora el tratamiento, la siguiente, por favor. La siguiente. ¿Tratamiento de elección cuál es? El tratamiento de elección es el voriconazol. 200 miligramos cada 12 horas, o sea, 2 veces al día. Termina ahí. Tratamiento de aspergilosis pulmonar invasiva, voriconazol 200 miligramos cada 12 horas. Uy, ¿cuánto que también tiempo? se podía, durante unos 6 meses y mínimo 6 semanas, pero también mencionaba que podíamos utilizar la anfotericina B liposomal.
Anfotirolina, cara, buenísima, pero cara la liposomal. Listo, ahí quedamos. Siguiente. Ya, y ahí mencionaba la aspergilosis invasiva de rescate, que es ya cuando hay invasión a otros órganos que podríamos combinar dos antifungios, como el Ahí voriconazol y la quedamos. caspofungina. Con que aprendamos uno bien aprendido. Listo, siguiente. Ya, esas son las reacciones adversas de los fármacos, eso lo hablo. A ver, nombre, ¿cuáles son? Sobre todo el voriconazol, lo más importante del voriconazol, que es el Eso. de elección, que es hepatotóxico y que tenemos que estar vigilando el hígado. Es verdad, yo tengo un paciente hepatotóxico, trastornos visuales, fotoxia, no puede estar con sol porque se hacen negritos. Complicación de la anfotericina B, que también usamos. La anfotericina B, lo más importante de esto es que la nefrotoxicidad, y importante que no se puede mezclar con el voriconazol. Listo, ¿qué más? Vamos, ¿alguna otra cosa? La siguiente. Siguiente. Ya, y de ahí mencionaba también que podíamos hacer cirugías en casos de que haya invasión a diversos órganos, en casos de hemoptisis sobre todo, que es lo que ya había hablado mi compañero, y en la tablita que está ahí a la izquierda, pues ahí menciona las cirugías de acuerdo a cada una de las invasiones, a las diferentes partes Pero del cuerpo. yo lo que quiero decir que estamos hablando de ahorita aspergilosis pulmonar invasiva, uno tiene que definir bien. En la donde el tratamiento es quirúrgico, aspergiloma intracavitario, ¿verdad? Acá la invasiva puede tener hemoptisis, puede dejar cavidades, pero el tratamiento de elección, usted mismo lo dijo, ¿cuál es? Repítame lo que no me acuerdo. Voriconazol 200 miligramos cada 12 horas. Pero aquí mencionaba más como cuando invade el sistema nervioso central, o sea, y ahí sí hay que intervenir quirúrgicamente al paciente. Estamos en clase de neumología. Ya, y la otra alternativa de tratamiento, aparte del voriconazol, ¿cuál es? Anfotericina B liposomal. Listo. ¿Tiene algo más? Ya, eso sería todo, doctora. Ok, deje compartir. Deje compartir, hola. ¿Quién está compartiendo? Deje compartir. Doctora, también mencionaba que se podía dar como una prevención, el posaconazol. No sé si eso se usa actualmente. O sea, no hay en el país, pero ¿cómo sea para prevención? ¿En quiénes? Supongo que en los pacientes que están neutropénicos, sobre todo, y que están recibiendo quimioterapia. Yo creo que los pacientes que van para trasplante. Los pacientes que van a trasplante, cuando encuentran, creo que algunos anticuerpos para Aspergillus, tienen que dar como profilaxis. ¿Alguna otra pregunta? Son 4:30. 4:45 nos volvemos a ver. Ahí yo puse artículos digamos, del Aspergillus. Me interesa saber dónde encontramos el Aspergillus. Me interesa saber los 3 grandes síndromes. ¿Cuál es la parte principal de cada uno? Aspergiloma intracavitario, sangre. Aspergilosis pulmonar alérgica, broncoespasmo. Y aspergilosis pulmonar invasiva, fiebre, tos, expectoración y puede tener hemoptisis. ¿Cómo lo diagnostico y qué tratamiento? Nos reunimos 20 minutos, lean que les voy a tomar y empezamos a dar una introducción de asma bronquial. Y yo ahí puse en la plataforma unas tomografías. Igual ahorita las hago, las comparto y le pregunto a alguien, a ver, ¿qué imagen le parece? Ahí las 3. Listo, chicos, 15, 20 minutos, tomemos algo y nos vemos. Pero cuando hablamos de este tema, hay que saber 3, hay muchas cositas, la verdad, pero hay que saber 3 grandes como síndromes o clasificaciones. ¿Cuáles son? Repítame. El aspergiloma intracavitario, la aspergilosis broncopulmonar alérgica y la aspergilosis pulmonar invasiva. Ya, va a la 1. in progress. Presente. La aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Qué factor de riesgo tienen esos pacientes? Son pacientes que están inmunodeprimidos, que hayan consumido corticosteroides por largo tiempo, que tengan cáncer, que hayan recibido quimioterapia, radioterapia, también que tengan leucemia. Está bien. Barreto. Presente, doctora. Factores de riesgo
Ahora ya no para pulmonar invasiva, invasiva, para aspergiloma, o llamamos aspergiloma intracavitario. Las cavidades por TB, absceso de pulmón, sarcoidosis, bula emfisema-tosa, también nombraron a los... Ya, listo. Zurita. Ya. ¿Cuál es el síntoma principal de un aspergiloma intracavitario? La hemoptisis. Listo. Vinuesa. Ay, Vinuesa no está. Ya. Villavicencio. Sí, doctora. En cambio, como que síntomas principales cuando hablamos de aspergilosis pulmonar invasiva, pacientes que están, yo siempre digo en Solga porque tienen cáncer, leucemia, linfomas, quimioterapia, ¿cuál es el síntoma principal? Cuando es de pacientes inmunodeprimidos va a haber dolor pleurático, fiebre y también dolor pleurítico, hemoptisis y distensia. Eran las tres. Ya, pero ¿y el paciente con qué va? Es como una neumonía, no, ahí no piensen mucho, es como una neumonía. Da fiebre, tos, expectoración. Fiebre, tos, expectoración, disnea, etcétera, etcétera. Verde Soto. Doctora. En cambio, cuando yo hablo de aspergilosis broncopulmonar alérgica, ¿a qué se refiere? Me dice el antecedente, sería el asma bronquial. Ya, ¿y qué más? Está bien. Broncoespasmo. Está bien. Verde Soto, yo le pregunto, ¿pero es el hongo el que hace daño o qué es lo que pasa? No, doctora, sería la reacción inmune la que le hace. Ya, Belis Gloria. Presente, doctora, dígame. ¿Dónde uno encuentra aspergillus? ¿En dónde? Ya. Nosotros lo podemos encontrar en el suelo, la compañera había mencionado en aire acondicionado, en destrucción, en paredes. Cuando se destruye. Cuando uno destruye paredes, ahí, o sea, la idea es que un paciente deprimido que esté cuando destruyen paredes puede entrar el hongo. Alguien que tenga secuelas de tuberculosis y destruyen paredes tiene que tener cuidado, porque cada vez que se destruyen paredes, construcciones, se dice que ahí desprenden mucho hongo. Ya. Vélez Eric. Eric Vélez, estos pacientes que vienen con todo, fiebre, expectoración, le doy antibiótico, está mal, usa quimioterapia. 3 días, el paciente sigue febril, viene mal. Yo ya le hice tomografía, ¿qué más le tengo que hacer? Podría hacerle una broncoscopía para mandar a hacer cultivo. Una broncoscopía, porque usted mismo dígame, ¿en qué cosas yo pienso cuando un paciente que sospecho neumonía? Porque esa es la primera opción. Paciente que viene con fiebre, tos, expectoración, ha tenido cáncer, usa quimioterapia, la primera opción es bacteriano. Pero, ¿qué más puede ser? O sea, causas de neumonía que no responden. Una es hongo, otra cuáles pueden ser. Sería la de hongos, en el caso también la resistente. También podría ser, por bacterias resistentes. Bacterias resistentes, que sea hongo, ¿qué más puede ser? Podría ser por bacterias no tuberculosas. Por tuberculosis, bacterias, no, muchas cosas. Pérez Jessica. ¿Me escucha, doctora? Sí. Ya, yo le hago la broncoscopía. Una, porque la compañera dijo que sea otras cosas. Está bien. Yo le hago lavado bronquioliar, tomo la muestra, ¿y para qué mando a estudiar? Siempre, con cualquier broncoscopía. Mando a estudiar para bacterias, gram positivos, gram negativos. Cultivo para bacterias, bien, ¿qué más? Cultivo para hongos también. Ahí está, cultivo para hongos en lo que pienso, siempre, ¿qué más? También para
micobacterias no tuberculosas. Eso, ya, y para micobacterias tuberculosa y no tuberculosis. Y La no tuberculosis, tuberculosis. ¿qué le pido pensando en tuberculosis? ¿Qué exámenes le pido? Le puedo pedir un Gene Expert. ¿Qué más? Le puedo pedir un cultivo para tuberculosis. Bien, cultivo para tuberculosis. ¿Qué más? Que me demora mucho tiempo el cultivo. Gene Expert, que es caro, lo pido. ¿Y qué más es lo que es barato que lo pido siempre? Le puedo pedir una baciloscopía también para Qué bien, le pido una tuberculosis. vaciloscopía. Entonces, si yo tengo un paciente que no me responde tercer día, cuarto día, que es cáncer, que hizo quimioterapia, que está muy deprimido, que está al límite, que si no le pego yo con lo que tiene a morir, le hago una broncoscopía con lavado broncoalveolar, si puedo biopsia, medio difícil, cepillo protegido. Y ahí viene una pregunta que yo siempre pregunto, Boya, ¿cuál es la unidad de corte de formadores de colonia y cepillo protegido para decir que es responsable de la neumonía? Cepillo protegido es 10 a la 3, doctor. 10 a la 3, bravo, cepillo protegido. ¿Cuál es la unidad formadora de colonia en lavado broncoalveolar para decir que es responsable de la neumonía? Lavado broncoalveolar. 10 a la 4. 10 a la 4. Calderón. Dígame, doctora. Y en esa imagen ya hasta ahí, hasta que yo vea que vienen los cultivos, que demoran también, porque no vienen, demoran 2 días, un día. Yo digo, le cambio mi pena en banco, cubrir todas las bacterias, cubrir también estáfilo, y le voy a dar tratamiento para los hongos. ¿Usted qué ve en esa imagen que yo he puesto ahí? ¿Cómo me la describiría? Bueno, ahí se ve el signo de halo. O sea, ya, ¿cuál corresponde al signo de halo? ¿Cómo se llama esta imagen que está aquí en la periferia? ¿Qué en radiología, cómo se llama esto? O sea, una imagen hiperdensa con vidrio esmerilado en la periferia. Ya, esto que está aquí afuera, que yo estoy señalando, es el vidrio esmerilado. Ya. Signo de halo. Campo verde. Esta radiografía que es bronquiectasia, pulmón enfisematoso, ¿qué es lo que encuentra ahí en la tomografía? Está señalado con una flecha. El aspergiloma intracavitario. Cada vez, siempre, cada vez que yo veo una imagen de estas, una bola dentro de una cavidad, 99% de las veces es un aspergiloma intracavitario. Sí ven, porque no es típico, esto no se ve frecuentemente. Esto sí, esto bulas, pulmón destruido, tiene enfisema, pero esto que tiene la flecha, que yo pongo el cursor, una bola dentro de la cavidad, es una bola de hongos, porque nada se mete así, el hongo va entrando, se acumula, se hace hifa y se apelotona. Aspergiloma intracavitario. Cando. Sí, doctora. Si aquí no, porque este tiene pulmón destruido, no puedo. Pero si este aspergiloma intracavitario fuera único, estuviera solito aquí en este segmento, y el resto del pulmón normal, y mi paciente sangra varias veces, ¿cuál es el tratamiento? La cirugía, doctora. Quirúrgico. Chan. Sí, doctora. Usted se acuerda que yo dije en este paciente que no lo puedo operar porque este pulmón está destruido, ¿qué le voy a sacar? ¿Qué le podría hacer para yo darle tratamiento a este aspergiloma intracavitario? Se puede darle antifúngicos mediante broncoscopía que entre directamente al aspergiloma. O sea, hacen cosas medias extremas, no está confirmado poder darle antifúngico nebulizado a través de broncoscopía, o se puede inyectar, dicen algunos, directamente con una aguja mediante tomografía, un material que lleve aquí y deje directamente aquí el antimicótico. Cocha. Sí, doctora. Hola. Como estamos hablando de aspergilosis, obvio, pongo una radiografía. Esta imagen está bien. Miren que, como vamos a hablar en este trimestre, una imagen hiperdensa, media espiculada. Escuchen, cuando yo hablo espiculada, uno siempre piensa en neoplasia, ¿no, verdad? Pero resulta que este paciente tiene un linfoma, quimioterapia, viene con fiebre, tos y expectoración. Está bien, medio raro esto. Por ahí lo saqué, decía aspergilosis pulmonar invasiva. ¿Cuál es el tratamiento de la aspergilosis pulmonar invasiva? Se emplea itraconazol o voriconazol a 200 miligramos 2 veces al día. Ya, tratamiento de erección, voriconazol 200 miligramos 2 veces al día. Cuellar. Presente.
Resulta que esta otra paciente no tenía cáncer, nada, pero se le cierra el pecho, tiene tos y expectoración. ¿Usted puede decirme qué ve en esa tomografía? Puedo ver diversas imágenes hipertensas, también. Aquí hay imágenes, más cerca que no la escucho. Aquí hay imágenes hipertensas, pero ¿qué es lo que hay aquí? El signo del anillo en sello. Ay, pero, uy, ya lo quité de ahí. ¿Qué pasó? Espérense. Sí, ven ahí el placa. Signo del anillo de sello. Aquí está el anillo de sello, el vaso y los bronquios dilatados. El signo del anillo de sello, ¿cuál es el diagnóstico? Bronquiectasia. Esto es bronquiectasia y estas son dilataciones mucosas. O sea, estas bronquiectasias se llenaron de moco. El bronquio se llenó de moco que dio impactación de mucosas, perdón. Coloma. Coloma. Aquí. Ya, entonces yo digo, este paciente tiene bronquiectasia. Cuando veía bronquiectasia, veíamos que una de las causas era aspergilosis broncopulmonar alérgica. Está bien. ¿Qué debe tener? Una característica que debe tener mi paciente, aparte de la bronquiectasia, para yo pensar en aspergilosis broncopulmonar alérgica. Que tiene que tener la inmunoglobulina E elevada. Está bien. Por arriba de 1500. Díaz, ¿qué más? Díaz. Presente. Tiene que tener también bronquiectasia. Más cerca, que no escucho. En lo que es tomografía, bronquiectasias centrales. También Ya, pero ¿qué más? Porque ya las puse. ¿Qué más debe tener? Ya, neutrofilia, también son las precipitaciones seriadas y también los anticuerpos para aspergilosis. Está bien, son precipitinas. Un T, reacción cutánea para el aspergilo, precipitina contra aspergilo, anticuerpos, inmunoglobulina E, inmunoglobulina G contra aspergilo. Está bien, donoso. ¿Sí, doctora? No le escucho, más cerca. Tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Los corticosteroides, que puede ser la prednisona, 1 miligramo por kilogramo de peso. Y también se le puede adicionar los antimicóticos como el voriconazol, 200 miligramos cada 12 horas. Esmeraldas. Sí, doctora. ¿Y en qué paciente nosotros pensamos? Porque no les hago a todos los pacientes esta tomografía, le hago porque este paciente me dice que tiene que no mejora. O sea, la aspergilosis broncopulmonar alérgica está ligada ¿a qué? A los pacientes asmáticos, doctora. A pacientes asmáticos. Sí, pacientes asmáticos, porque la aspergilosis es una respuesta de hipersensibilidad. Entonces, tengo broncoespasmo, paciente con asma que no me mejora, puedo tener sinusitis, puedo tener fibrosis quística, inmunoglobulina E muy alta, eosinofilia en sangre, anticuerpos contra... Ya tengo que pensarlo, inmunoglobulina E por arriba de 1000, tengo que pensarlo, Feijó. Sí, doctora. Déjeme meter otra placa. Y yo pregunto, ¿en dónde se encuentra el aspergillus? Había en diferentes lugares, puede ser en construcciones, en paredes, en aire acondicionado, humedad, en la hoja de la marihuana, en el suelo. Está bien. García. Presente, doctora. Y acuérdense, no sé si lo dijeron, todo esto, y el diagnóstico definitivo, o qué patrón encuentro en el asma bronquial en espirometría, porque también este paciente con aspergilosis pulmonar alérgica tengo que hacer una espirometría. Si ese paciente luego de un tiempo no me mejora, llega a fibrosis, la comunidad dice que había varios estadios. ¿Cómo está la espirometría en el asma bronquial, o en este caso en la aspergilosis broncopulmonar alérgica? ¿Cómo estaría? Decía que el FEB1 iba a estar disminuido, que iba a ser obstructivo. Ya, por tanto, un patrón obstructivo. Gavidia. Sí, doctora. Ya. Yo le pregunto, la primera opción en el aspergiloma, déjame ver dónde lo tengo por aquí, sería darle voriconazol o itraconazol, la primera opción, déjenme poner otra. Yo le digo, a eso, ¿es la primera opción darle itraconazol o voriconazol, sí o no?
No, porque la primera opción es Guerrero. Dígamelo. ¿Por qué no es la primera opción darle voriconazol en este paciente que está ahí con aspergiloma intracavitario? ¿Por qué cree? Porque el tratamiento es quirúrgico. Tratamiento es quirúrgico. Y es quirúrgico porque el voriconazol no le llega, o sea, entra el medicamento y no logra atravesar la pared porque la bola Fuji está dentro de la pared. Guevara. Presente, doctor. Tratamiento de la aspergilosis broncopulmonar alérgica. Se le da prednisona, un miligramo por kilogramo al día, y también se le da, también se le puede dar itraconazol o voriconazol, 200 miligramos 2 veces al día. Jiménez. Sí, doctora. ¿Y por qué yo no le doy solamente voriconazol si me están hablando de aspergilosis que es producida por el hongo en la aspergilosis broncopulmonar alérgica? Porque en este caso no es producido por el hongo en sí, sino por la inflamación, por la hiperreactividad causada por el hongo. Por eso corticoides de primera acción. Está bien. Loaiza. Sí, doctora. Signo radiológico de la aspergilosis pulmonar invasiva, signo radiológico más frecuente. El signo del halo. El signo del halo, que no es que, o sea, está bien, los libros dicen que es el más frecuente y realmente pocas veces lo hemos visto. En la parte práctica, ese signo del halo más lo vemos en cáncer de pulmón. Está bien, en aspergilosis pulmonar invasiva hemos visto que eso luego se cavita y uno ve una cavitación. Loaiza, cuando veo una cavidad, ¿en qué pienso? Ah, no, usted lo hace, ¿no? Usted sí, lo hace. Sí. Lozano. Cuando veo una cavitación, ¿en qué pienso, doctora? ¿En tuberculosis? Sí. En tuberculosis, está bien, tuberculosis. Puedo pensar o cáncer también. ¿Pero qué tipo de cáncer? El epidermoide. Está bien, Lucero. Presente, doctora. Yo le pregunto y yo preguntaba, acuérdense, aspergilos decían que habían varios tipos. ¿Se acuerdan los tipos de aspergilos que había? O sea, varios nombres y apellidos. ¿Aspergilos las especies? Sí, esa. Allá, aspergilos fumigatus, aspergilos flavus, terreus. Níger, ya. Palacios. Hoy no está. Ah, sí está. Aquí estoy. Nómbrame rapidito, factores de riesgo para pensar en aspergilosis pulmonar invasiva. Inmunodepresión. O sea, los pacientes inmunodeprimidos, aquellos que tienen cáncer, leucemia, el uso de corticoides, que han recibido quimioterapia, o aquellos que han recibido... Palma. Presente, doctora. Factores de riesgo o en quién usted piensa, ¿qué paciente usted pensaría que tiene aspergilosis broncopulmonar alérgica? Un paciente que tenga un antecedente de asma bronquial y que no haya mejorado que no haya mejorado con el tratamiento normal de asma. También podemos presentar un paciente que presente bronquiectasia central, fibrosis listo. Perdón. Ya, esto en medio de ahí, bueno, las preguntas serán más. Listo, la idea es esta, yo le digo y dale enganche. El asma bronquial actualmente tiene que estar bien controlado. El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas inferiores. Ahí parte el concepto, ¿verdad? Que se exacerba ante una serie de estímulos que lo gatillan y que puede ser reversible con tratamiento sin él. Asma bronquial, enfermedad inflamatoria de las vías aéreas inferiores que produce hiperactividad bronquial, que se exacerba ante determinados estímulos y que puede mejorar con tratamiento sin él. Por lo tanto, si ustedes hablamos que alguien que tiene asma bronquial le han dicho y no mejora, obvio que hay que ver que eso puede haber otra cosa. De antemano, si yo digo enfermedad inflamatoria en las vías aéreas inferiores,
Kerly Zurita, ¿cuál será el tratamiento de esta enfermedad inflamatoria de las vías aéreas inferiores? No, disculpe, doctor, no lo escuché bien. Diana Verde Soto. Corticoides. Corticoides, pues. O sea, el tratamiento de la enfermedad inflamatoria de vías inferiores, ¿cuál es? Antiinflamatorio. ¿Cuál es el mejor antiinflamatorio? Corticoides. Y como es a nivel de la vía aérea, el tratamiento del asma bronquial será corticoides inhalados. Siempre, no hay otra opción. Tratamiento del asma bronquial, corticoides inhalados. Luego le haremos otras cosas, pero el tratamiento de base que siempre tiene que estar, ¿cuál es, Angie Barreto? Los corticoides inhalados. Corticoides inhalados. ¿Está bien? Corticoides inhalados. Que se exacerban ante una serie de estímulos. Daniela Lozano. ¿Qué estímulos pueden haber para que alguien se exacerbe o debute con asma bronquial? De ahí vamos a ver que hay factores predisponentes y factores desencadenantes. Vamos a ver los factores desencadenantes que pueden haber para que alguien presente una crisis de asma. ¿Qué cree que gatilla el asma bronquial? El asma bronquial, ¿qué cree que está muy relacionado? No siempre a la atopia, a la alergia. Entonces, en un ambiente, en la casa, ¿qué puede haber para que a alguien le dé una crisis de asma? El humo del tabaco. El humo del tabaco, bien. Humo del tabaco, el polvo, los ácaros, animales, cierto tipo de medicamentos, agentes tóxicos, antiinflamatorios no esteroideos, aspirina. O sea, son fármacos que pueden desencadenar una crisis de asma. Por lo tanto, a mi paciente siempre tengo que decirle primero que no se ponga cambios de temperatura, que no esté con polvo, que no tenga ácaros, que esté todo siempre bien higiénico, que no fume, etcétera, etcétera, etcétera. Iris Calderón. El paciente con asma, ¿qué síntoma ha escuchado usted que presenta? O sea, primero, obviamente, la respiración, o sea, siente que se ahoga. Está bien. Eso que siente que se ahoga, ¿cómo se llama? O sea, sibilancia. Ya, pero disnea, la sensación de ahogo es subjetivo, eso se llama disnea. El paciente consulta porque tiene disnea. Ahí a lo que yo oculto encuentro sibilancia. Está bien. Sibilancia. ¿Qué otros síntomas ha escuchado Joey Vázquez del asma bronquial? Joey. Está bien, expectoración, no es usual expectoración. ¿Qué otro síntoma cree que el asma bronquial es un proceso inflamatorio de la vía aérea inferior que produce hiperactividad bronquial y obstrucción bronquial, o sea, broncoespasmo? Ese broncoespasmo, que los bronquios se cierren, me da sibilante. ¿Y qué más me puede dar? Tiene apagado su micrófono, Doc. Perdón. Tos seca. El broncoespasmo, la obstrucción en la luz me produce broncoespasmo, tos. ¿Y qué más me puede pasar en el pecho a mí cuando un paciente tiene broncoespasmo? Mary Esmeralda. Dolor, doctora, dolor. Dolor torácico. Entonces me duele el pecho, me silba el pecho, me falta el aire. El paciente cuando me refiere me falta el aire, estoy con tos. Y cuando usted sabe esa tos, ¿en qué momento del día es más frecuente? Yo decía bronquiectasia, tos y expectoración con secreción mucopurulenta, sobre todo en las mañanas de años de evolución. Eso que dije ahorita, ¿qué es?
tos y expectoración con secreción mucopurulenta, sobre todo en las mañanas de años de evolución. ¿Qué diagnóstico le pone? Una bronquiectasia. Bronquiectasia. Ángel Cocha. Pero en cambio el paciente con asma no me habla de tos y expectoración mucopurulenta en la mañana. Me dice, tiene tos. ¿Usted se acuerda a qué hora del día tienen más tos los pacientes con asma bronquial? Sería en la noche. En la noche, por el ritmo circadiano. Le dice, doctora, sobre todo en las noches toso mucho, no sé por qué. Tose mucho, me falta el aire, me silba el pecho. Camila Gavidia, métodos diagnósticos en asma bronquial, más allá de pensarlo, porque en esto de aquí el paciente me tiene que decir, el asma tiene episodios intermitentes. O sea, está bien, el asma es muy frecuente, ¿a qué edad, Camila? En la juventud e infancia. En la niñez, muy frecuente en la niñez. Puede presentarse en la edad adulta, puede, pero muy frecuente en la niñez. O sea que el paciente ha tenido este episodio de sensación de falta de aire desde la niñez. Entonces el paciente me dice, doctora, sí, cada vez que viene esta época de frío, a mí se me cierra el pecho. O sea, como una vez al año, o cada vez que me da gripe, me quedo con esto. No es siempre. ¿Qué más usted cree que me podría decir al paciente para yo pensar en asma bronquial? Camila. Le podría pedir una espirometría en este caso. Ya, pero primero vamos con el cuadro clínico, porque en esto el asma es muy frecuente. Ya el paciente me dice, cada vez que viene el frío como ahora, uy, a mí se me cierra el pecho. ¿Qué más me tiene que decir para que usted piense que sea asma bronquial? Que se exacerban los síntomas cuando cambia el clima, en este caso. Está bien que los relaciona a un estímulo. María Quinde, ¿qué otro estímulo puede haber para que un paciente presente asma bronquial? El ejercicio excesivo. Está bien, el ejercicio, ¿qué es que hago ejercicio? Me duele el pecho. Ahora en esta época, o cuando mi esposo prende el aire acondicionado, se me cierra el pecho. Victoria Bajaña. ¿Qué más me tiene que decir para yo pensar en asma bronquial? Ya me dijo que era como que intermitente, una vez al año porque cambia la temperatura, porque fumigaron acá al lado y se me cerró el pecho. ¿Qué más me tiene que decir para yo pensar en asma bronquial? Puede ser por el polvo y también por la respiración, que tiene que ser superficial. Está bien, pero algo más que usted cree que se puede orientar para decir es asma bronquial, con el cuadro clínico. Que la respiración sea corta. Pero antecedentes, ¿qué más tiene el paciente? ¿Qué más le refiere? Porque yo decía bronquiectasia, tos, expectoración de toda la vida, uno le pregunta, ¿tiene antecedentes de tuberculosis? O en algún momento le dijeron fibrosis quística. Pero este paciente con asma, ¿qué más tiene? Estoy hablando de adultos siempre, ¿no? ¿Qué más tiene que tener para que a mí me oriente esa asma? Ya me dijo, una vez al año se exacerba el clima, me da. ¿Qué más me tiene que decir? ¿Qué más cree? Esto no es calificado por si acaso. Predisposición a otras patologías respiratorias. Me tiene que decir, sí, doctora, como que yo soy alérgico, como que yo cada vez y siempre tengo rinitis, como yo cada vez y siempre me salen ronchas en la piel. Tiene que tener predisposición atópica, no todos, pero la mayoría. Entonces dice, paciente que es rinítico, paciente que anda estornudando, paciente que viene el frío, se le cierra el pecho, tiene dolor, tiene tos seca y le falta el aire, probablemente es asma bronquial. Gloria Vélez. Gloria. De ahí yo tengo que hacerle, y yo digo, ¿qué es? No sé, uno nunca sabe, ya los cultos tiene sibilante y ya me queda más claro. ¿No, verdad? ¿Qué le hago yo a mi paciente? O sea, como método de diagnóstico. Sí, en general. Paciente viene, me sirve el pecho una vez al año, que me pongo el frío, soy rinítico y estoy aquí porque estoy con tos y me falta el aire. O sea, ya con todos esos criterios clínicos, una espirometría. Bueno, pregunto yo, Andrea Barahona, antes de la espirometría, ¿qué le pido? Una radiografía. Siempre radiografía de tórax.
porque yo digo, lo único que uno le puede transmitir a ustedes es un poco lo que uno ve, porque lo otro está todo en los libros y ahora lo leen rapidito. Pero yo les digo, yo una vez tuve una paciente de 40 años que tenía sibilantes. Estábamos en estos meses que está mucho frío. Está bien, nunca había tenido y tenía broncoespasmo. Y se me ocurrió hacerle una radiografía y tenía imágenes radiopacas redondas en ambos campos pulmonares sueltas. Cristel Boya, ¿qué era lo que tenía? En ambos campos pulmonares, ¿verdad? Imágenes radiopacas redondas en ambos campos pulmonares. Podría ser una metástasis. Exacto. Entonces, no era asma. Es más, yo pensé que era asmática. La mediqué con salbutamol bronquilatador, la mediqué con corticoides bioral. Así no está mal porque eso hay que darlo. Y le mandé a hacer una, no sé cómo se me ocurrió, salté la radiografía, una tomografía, y tenía imágenes radiopacas redondas. Era una metástasis, o sea, en medicina las cosas se van uniendo. No tenía asma. Tenía el pulmón tomado por metástasis y silbaba porque estaba obstruida por algún lado. Entonces, siempre que yo tenga algo, primero mando a hacer una radiografía, porque, por ejemplo, ya ahí obvié yo la espirometría. Si la radiografía en asma está normal, porque el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, no del parénquima pulmonar, vía aérea que se obstruye, se cierra, que le da broncoespasmo, la radiografía de tórax tiene que estar normal. Ahí sí, radiografía de tórax normal, cuadro clínico y semiológico de asma bronquial, Pérez Gagnier, ¿qué le pido? Si ya le hice la radiografía de tórax, le pido una espirometría. O sea, ahí sería pre y post beta 2. Anthony Bravo, bien, le dice la compañera, siempre, primera vez que pido una espirometría pre y post beta 2. Si yo hago una de esas preguntas que tengo que hacerlas diferentes a todas medidas capciosas, paciente, a todo paciente que le pido un espiro de inicio, pre y post beta 2. Anthony Bravo, y esa espirometría pre y post beta 2 en asma bronquial, ¿cómo tiene que estar? Ya, tendría que estar... Lo que se acuerden. Por un patrón obstructivo. Patrón obstructivo, está bien, patrón obstructivo. Diana Verde Soto. Sígame. Ya. El patrón obstructivo, ¿cómo viene dado en la espirometría? ¿Cómo usted me dice que está el patrón obstructivo? La relación debe ser menos de 70. Ya, ha ido más, porque ahí ya relación F1, FC menos de 70. Quinto García, ¿qué más está disminuido? Doctora, el FEP sub 1, menor 80. Exacto. María Donoso, ¿y qué es esto de pre y post beta 2 que dijo la doctora que en asma bronquial es importantísimo? El diagnóstico lo pone la espirometría, sino que siempre yo le hago una radiografía de tórax patológica no es asma, radiografía de tórax normal es asma. ¿Qué es esto de la espirometría pre y post beta 2? Sí, para ver si es que es reversible o irreversible, y en el asma es reversible, por lo que debe haber una mejoría mayor del 12% y más de 200 mililitros. Entonces yo a mi paciente le hago una espirometría, patrón obstructivo, le pongo salbutamol, 2 o 3 chiguetes, espero 15 minutos y le hago otra espirometría. Si el FB1 me mejora 12% o 200 ml, ya tiene diagnóstico asma bronquial. Puedo tener hasta una espirometría de base normal, pero al poner el salbutamol me mejora 12% y 200 ml, eso es asma bronquial. Con espirometría con patrón obstructivo o con espirometría que esté normal inicial, pero que el FB1 me mejore 12% y 200 ml, eso es diagnóstico de asma bronquial. Pero ¿qué pasa si le hago la espirometría y no me mejora? Pero yo digo, uy, pero este señor es rinítico, tiene sinusitis, se exacerba su cuadro cuando fumigan en la casa, le da una vez al año y no me mejora. Ahí hay otro procedimiento diagnóstico que se llama la medición del pico flujo. Medir la variabilidad del pico flujo, un aparatito que yo le doy para que el paciente se mida de mañana y de noche por unos 10 días. Y yo tengo que ver la variabilidad, porque normalmente un paciente puede tener 500 ml en la mañana, 510 en la tarde, 498 en la mañana, 501 en la tarde, pero si el paciente tiene 500, 250, 220, 600, 400, 150,
yo saco una fórmula. Si esa variabilidad es mayor del 15%, eso es asma bronquial. Perdón, mayor de 20, porque 15 no. Entonces yo digo, paciente que tiene variabilidad de la vía aérea mayor del 20%, igual a asma bronquial. Si hasta ahí me sale normal, yo puedo hacerle un té de óxido nítrico, que ahora se hace en Guayaquil. Cuando ese té de óxido nítrico tiene mayor de 50, creo que partículas, no me acuerdo la sigla, diagnóstico de asma bronquial. Y lo último que puedo hacerle un test de metacolina, que es una prueba de broncoprovocación. Yo le hago una espirometría, está normal, le pongo metacolina, que es un brazo contractor igual que la histamina, y al paciente asmático se le cierra el pecho. Le vuelvo a medir la espirometría. Cuando el FB1 me cae 20%, es asma bronquial. Yo pregunto, don Michan, ¿por qué aquí en el test de la metacolina digo que el FB1 me caiga 20%? Porque, no sé, doctora, creo que después de hacerle la espirometría, cuando cae el FB1 más del 20% es asma bronquial. No, espere. Esto es test de metacolina. La espirometría, yo le dije que yo lo mido, está obstrucción normal, le pongo salbutamol broncohilatador y le hago otra espirometría. Todo aquello que mejora 12% del FB1 es asma bronquial. Ahorita estoy diciendo otra cosa. Le hice espirometría, está normal, le hice prueba de variabilidad del pico flujo normal, le hice test del óxido nítrico normal, y resulta que yo digo, sigo pensando que es asma, pero no tengo diagnóstico. Le hago un test de metacolina. El test de metacolina le pongo, lo nebulizo con metacolina, que es un ponente broncoconstrictor igual a la histamina, y lo que busco es que se cierre el pecho. Por lo tanto, cuando se cierra el pecho, le hago otra espirometría y el FB1 tiene que caer. Cuando el FB1 me cae 20%, yo digo diagnóstico de asma bronquial. ¿Entendido el test de la metacolina? Díaz Roca. Sí, doctora. Aquí en el test de metacolina se le da lo que es un broncoconstrictor. Entonces, al hacer la espirometría, lo que hace es disminuir, claro, una broncoconstricción y disminuye el 20%. Eso. Entonces, hay una serie de... Hay una serie de... Ahí solo se da hasta 5 concentraciones. Entonces, si el paciente cae la espirometría en la primera, asmático leve, severo, etcétera, etcétera. Después de la quinta no hago otra concentración mayor porque a nosotros que no tenemos asma nos puede igual cerrar el pecho. Entonces, test de metacolina, 3 de broncoprovocación. Y en último caso, yo podría hacer las pruebas cutáneas, no en todos los pacientes, en algunos pacientes que son alérgicos, para determinar el grado de alergia que tenga el paciente. ¿Está? Déjenme ver una cosa que tengo aquí ya para ver si nos vamos. Un ratito. Espérense un ratito. Faltan unos minutitos, y dejen poner aquí una cosa. Entonces, asma bronquial. No tengo más. Entonces, asma bronquial, 3 aspectos a considerar: obstrucción bronquial de la vía aérea reversible, ojo. Si yo pregunto, póngame la palabra reversible, asma bronquial. Tiene hiperactividad bronquial y tiene inflamación en la vía aérea. Entonces el concepto que está acá, enfermedad inflamatoria de las vías aéreas a las que se asocia intensa hiperactividad bronquial frente a varios estímulos. Usted tiene que saberse de memoria los estímulos.
Actuando, ambos fenómenos ocasionan la obstrucción bronquial, cuya intensidad varía de manera espontánea por acción terapéutica. O sea, varía de manera. Fisiología, ¿quién entra en juego? Todas las células inflamatorias, los eosinófilos y sus productos de proteína básica, proteína peroxidada, neurotoxina, los mastocitos, la histamina, eicosanoides, factor activador de las plaquetas, los neurotransmisores, sistema adrenérgico, colinérgico, y esto de aquí, leucotrienos, interaccionan con una serie de sustancias, entre ellos los alergenos, que debemos de evitar en todo paciente con asma: polen, ácaros del polvo, hongos, sustancias dérmicas de origen animal, especial perro, gato, sustancias de origen industrial, gases tóxicos, factores que desencadenan el asma profesional, hiperventilación, infecciones, el estrés, algunos fármacos, reflujo gastroesofágico y menstruación y embarazo. Un correcto diagnóstico es importante. No todo lo que silba es asma. Acuérdense de mi paciente que silbaba, yo pensé que era asma y tenía cualquier edad, muy frecuente en los niños, puede también estar en los adultos. Tiene un factor genético importante, pero no es necesario. Una en asma siempre pregunta: mamá, ¿cómo está? ¿Es asmática? Tío, hermano, sobrino, prima. Generalmente hay alguien en la familia que es muy atópico. Los factores ambientales donde vive. No todo asmático es alérgico, ni todo alérgico es asmático, pero hay una relación. O sea, no todos los asmáticos van a ser de ley alérgicos, ni todos los alérgicos van a ser asmáticos, pero hay un gran porcentaje de asmáticos. Uno le pregunta: sí, doctora, soy alérgico. Entonces, factores ambientales que desencadenan todos los virus, rinovirus, cucarachas, los hongos, ¿ves? Aspergillus fumigatos, Aspergillus alérgica, ácaros del polvo, humo del cigarrillo, la industria, pesticidas, pólenes, betabloqueantes. Esto es importante. Los alimentos conservantes que tienen tartrazina o metabisulfito sódico, que son la mayoría, pueden desencadenar una crisis de asma. Entonces, por ahí, después de asma bronquial, hay una lección de bronquiectasia, hongos y asma. Y uno pregunta, yo lo que pregunto es: ¿qué debo decirle a la familia que evite? Claro, evite polen, evite perro, evite gato, evite humo del cigarrillo, y evite también muchas cosas con conservantes. Evite las papitas, los cachitos, las sustancias que vienen envasadas, porque ellas tienen tartrazina o este metabisulfito sódico que tiene los vinos. Betabloqueantes, aspirinas o AINE. Tuvimos una paciente que tenía glaucoma, se puso las gotas que eran con un betabloqueante, timolol, y le produjo un cuadro de asma. Entonces, tener pendiente que los betabloqueantes pueden ser una crisis de asma. Antecedentes familiares: madre asmática, gran probabilidad que su hijo sea asmático, no siempre, muy probable. 25% de los atópicos desarrollan asma y 75% de los asmáticos son atópicos. Uno tiene que preguntar: rinitis, conjuntivitis, dermatitis, señora, tose, y no ha tenido rinitis, la nariz no se le tapa, no le pica, a veces el cuerpo no se lesione. O sea, siempre hay que preguntar, porque el asma tiene gran relación con la alergia. No es siempre, pero preguntar, ¿verdad? Ya veíamos, está muy aumentada en los niños. En la edad adulta, el 25% puede tener sin antecedentes, y 10% de las personas mayores de 65 años puede tener, o sea que no. Nos quedamos aquí, historia clínica. Me dice mi paciente: sibilancias episódicas, sí, siento esos silbidos de cuando en cuando. Siento que me oprime el pecho, toso, cuando en la noche. Disnea, me falta el aire de vez en cuando. Y mejora, sí, ¿cuándo mejor? Uy, a veces se me va solo. O a veces, doctora, me nebulizan con Ventolin, salbutamol y mejoro. Eso es asma. Solo lo que mejora con salbutamol es asma bronquial. Por eso cuando yo le decía, Loaiza, cuando yo hago una espirometría pre y post beta 2, ¿qué le pongo para hacerle el otro control de espirometría? ¿Cuál? ¿El del salbutamol? Salbutamol. Entonces, solamente el que es asmático mejora con el salbutamol.
Si nosotros nos hacemos una espirometría y nos ponen salbutamol, volvemos a soplar la espirometría y está normal. Entonces le preguntan al paciente, señor, ¿le sirve el pecho? Sí, de vez en cuando. Entonces, en la noche sí, me falta el aire. Y mejoro cuando me administran el Ventolin. ¿Es asma? ¿Sí o no? Puede ser. Y con esto me quedo. Las preguntas al paciente con asma son, ¿le ha silbado el pecho? ¿Tiene tos en la noche? ¿Le dificulta respirar? Cuando está con animales, en su trabajo, con el ejercicio, ha tenido gripe, que le ha bajado, la gente dice gripe mal curada, que le ha bajado el pecho. Usa los aerosoles y tiene algún familiar con asma. Hasta ahí. Por ahí nos quedamos. Asma bronquial y EPOC para la próxima clase. Hago así una pregunta de asma. Empezamos con EPOC y en la otra es una lección. Listo, nos quedamos ahí. Doctora, dígame. Doctora, el siguiente